Mi esposo cree que usted no es lo suficientemente importante para nosotros. Podemos vivir sin usted. Las palabras de Ariana resonaron en el comedor como una bofetada seca. Miré a mi hijo Marcos, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero él simplemente bajó la vista hacia su plato de porcelana fina, ese juego que yo le regalé cuando se mudaron al apartamento. El apartamento que yo pagaba cada mes sin que ellos lo supieran. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era dolor exactamente, era más bien el sonido de una decisión tomándose sola. Entonces vivan sin mí, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Me levanté de la mesa, tomé mi bolso gastado, ese que Ariana siempre miraba con desprecio, y salí de esa casa que olía a velas caras y ambición barata. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que esa misma noche yo cambiaría sus vidas para siempre. 2 semanas después, a las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó con la desesperación de quien acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies nunca fue sólido. Era Ariana, llorando de una forma que nunca imaginé escuchar. Por favor, conteste. Algo sucedió esta noche, y tiene que ver con usted. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí. Déjenme contarles sobre los 8 años que pasé siendo invisible para mi propia familia. Todo comenzó cuando Marcos me presentó a Ariana en un restaurante elegante del centro. Ella llevaba un vestido color coral que probablemente costaba más que mi renta mensual, su cabello perfectamente alisado caía sobre sus hombros como una cascada oscura. Desde el primer momento, la forma en que me miró me dijo todo. Sus ojos recorrieron mi ropa sencilla, mis zapatos cómodos, mi bolso de marca desconocida. En su mente, ya me había catalogado, la suegra pobre, la viejita simple que vivía en una casa modesta en el barrio antiguo. Encantada de conocerla, señora Antonia, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi hijo estaba radiante, completamente cegado por ella. Ariana era hermosa, sofisticada, sabía exactamente qué decir y cómo moverse en los círculos sociales que Marcos tanto admiraba. La boda fue espectacular. Ariana insistió en un lugar exclusivo, flores importadas, un vestido que costó $15,000. Marcos estaba nervioso por los gastos. Una noche me llamó. Mamá, no sé cómo vamos a pagar todo esto. Le dije que no se preocupara. Al día siguiente, transferí $50,000 a su cuenta. Cuando preguntó de dónde había sacado ese dinero, le dije que había vendido unas joyas viejas de su abuela. Él lo creyó. Todos siempre creían lo que yo les decía porque yo era solo Antonia, la viuda tranquila que vivía con lo justo, que compraba en mercados de descuento, que usaba la misma ropa por años. Nunca cuestionaban nada porque no había nada que cuestionar en la superficie. Después de la boda, ayudé con el apartamento. Cuando necesitaron un garante porque sus ingresos no eran suficientes, yo firmé los documentos sin pensarlo 2 veces. Puse mi nombre en ese contrato, asumí la responsabilidad de un préstamo de $300,000. Ariana nunca lo supo. Luego vinieron los muebles, la decoración, el auto nuevo. Cada mes, yo transfería dinero. A veces $5,000, otras $10,000, ocasionalmente $15,000 cuando había gastos extras. Vacaciones en Cancún, un fin de semana en Nueva York, las bolsas de diseñador que Ariana coleccionaba como trofeos. Todo pasaba por mis manos primero, luego aparecía mágicamente en sus cuentas bajo conceptos que Marcos no cuestionaba. Bonos de trabajo, reembolsos, inversiones exitosas. Mentiras pequeñas que construyeron una vida grande. Durante estos 8 años, yo seguía viviendo en mi casa modesta. Las paredes necesitaban pintura, mi auto era un modelo del 2012. ¿Para qué necesitaba más? Ariana hacía comentarios. Ay, suegra, debería renovar esta cocina, está tan anticuada. O no entiendo cómo puede conducir ese auto. Yo me moriría de vergüenza. Sonreía y asentía, dejaba que pensara lo que quisiera. Marcos también había cambiado. Al principio venía cada semana, tomábamos café, hablábamos. Con el tiempo, las visitas se espaciaron. Una vez al mes, luego solo en días festivos. Siempre tenía excusas. Trabajo, compromisos, cansancio. Ariana siempre tenía algo planeado, alguna cena importante, algún evento al que no podían faltar. La hermana de Ariana, Celia, era aún peor. Llegó de visita desde España hace 6 meses. Desde el principio,
Me trató como personal de servicio. En reuniones familiares, hablaba por encima de mí, interrumpía mis historias, cambiaba de tema cuando yo participaba. Una vez dijo: «Qué aburrido debe ser trabajar en cosas tan mundanas. Ariana y yo estamos acostumbradas a ambientes más dinámicos». Ariana rió. Marcos no dijo nada. Nunca decía nada. Fue Celia quien plantó las semillas finales. Una noche llegué temprano a dejar documentos. La puerta estaba entreabierta. Sus voces venían del balcón. «No entiendo por qué siguen invitándola a todo», decía Celia. «Es incómodo. No encaja con ustedes. Si quieren ascender, necesitan rodearse de gente que aporte». Escuché a Ariana suspirar. «Tienes razón. He intentado decírselo a Marcos, pero es su madre. Se siente culpable. El amor no debería venir con culpa. Deberían establecer límites». Me quedé ahí, escondida, escuchando cómo planeaban borrarme. Marcos murmuró algo en acuerdo. Dejé los documentos y salí en silencio. Esa noche lloré por primera vez en años. No por mí, sino por el hijo que había criado, el niño que me llamaba su heroína. Pero las lágrimas se secaron rápido. En su lugar, llegó algo más frío, más calculado. La cena donde todo explotó fue 3 semanas después. Ariana organizó una reunión para celebrar el cumpleaños de Marcos. Celia estaba ahí, usando un vestido color champagne que probablemente costaba una fortuna. Durante la cena, hablaron de sus vidas maravillosas. El nuevo contrato de Marcos, el viaje a Europa que planeaban. Nadie me preguntó nada. Yo era un mueble más en esa sala elegante. Entonces Celia habló. «Antonia, ¿todavía vives en esa casita del barrio viejo? ¿No has pensado en mudarte a algo más moderno?». Ariana agregó: «Marcos y yo hemos hablado de eso. Tal vez deberíamos buscar algún lugar asistido para ti». «No estoy sola», dije calmadamente. «Y mi casa me gusta». Celia intercambió una mirada con Ariana. «El punto es que no puedes depender de Marcos y Ariana para siempre. Ellos tienen su propia vida. Necesitan espacio para crecer sin cargas innecesarias». La palabra cargas quedó flotando como humo tóxico. Miré a Marcos. Sus labios se abrieron, pero Ariana puso su mano sobre la de él. «Lo que Celia intenta decir», dijo Ariana, «es que tal vez ha llegado el momento de que cada quien tome su camino. Marcos y yo estamos construyendo algo importante. Necesitamos enfocarnos en nuestro futuro. Y francamente, mi esposo cree que usted no es lo suficientemente importante para nosotros. Podemos vivir sin usted». El silencio fue ensordecedor. Marcos estaba pálido, mirando su plato. Yo solté mi servilleta. Me puse de pie. «Entonces vivan sin mí». Caminé hacia la puerta, tomé mi abrigo. Nadie me detuvo. Cerré la puerta y caminé hacia mi auto. Una vez dentro, saqué mi teléfono. Llamé a Matilde, mi abogada. «Matilde, cancela todas las transferencias automáticas a la cuenta de Marcos. Todas. Retira mi nombre como garante del apartamento. Cancela las 4 tarjetas de crédito bajo mi plan corporativo». «¿Estás segura?». «Nunca he estado más segura». Llamé a Adrián, mi socio. «Remueve a Marcos del sistema de millas aéreas corporativas. Y los puntos del hotel. Problemas familiares. Mi hijo acaba de pedirme que viva sin él. Voy a concederle su deseo». Las luces de la ciudad parpadeaban a través de mi ventana mientras revisaba cada documento, cada transferencia, cada contrato que había firmado en los últimos 8 años. Eran las 3 de la madrugada, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Las cifras en la pantalla de mi computadora brillaban como acusaciones silenciosas. $1.200.000. Esa era la cantidad exacta que había transferido a la vida de lujo de mi hijo y mi nuera. Dividido en pagos mensuales, bonos esporádicos, regalos de cumpleaños generosos, contribuciones para sus vacaciones. Nunca llevaba la cuenta, simplemente daba lo que ellos necesitaban cuando lo necesitaban. Pero ahora, viendo todo junto en esa hoja de cálculo interminable, la realidad me golpeó con una claridad brutal. Yo había financiado cada momento de felicidad de esa pareja. Cada cena en restaurantes elegantes, cada botella de vino de $300,
cada bolsa de diseñador que Ariana presumía en sus redes sociales. Todo había salido de mi bolsillo mientras ellos me trataban como un estorbo, como algo vergonzoso que había que ocultar de sus amigos sofisticados. La mañana siguiente, Matilde llegó a mi casa con una carpeta gruesa. Ella era más que mi abogada, era mi confidente, la única persona que conocía toda la verdad sobre mi vida. Nos habíamos conocido 40 años atrás, cuando yo apenas comenzaba mi negocio de bienes raíces. Ella acababa de graduarse de la universidad. Yo era una viuda joven con un niño pequeño y un sueño imposible. Crecimos juntas, construimos imperios juntas. Revisé todo, dijo Matilde mientras servía café en mi cocina antigua. Las transferencias están canceladas desde anoche. El banco recibirá la notificación de retiro de garantía hoy a las 9 de la mañana. Las tarjetas de crédito ya están bloqueadas. ¿Cuánto tiempo tienen antes de que empiece el colapso?, pregunté. Matilde hizo cálculos mentales. El apartamento tiene una cuota mensual de $4.500. Sin tu garantía y sin los pagos automáticos que hacías, el banco les dará un aviso de mora después de 30 días. Pero las tarjetas de crédito son inmediatas. Si intentan usarlas hoy, serán rechazadas. Y conociendo el estilo de vida de Ariana, probablemente intente usarlas hoy. Sonreí sin humor. Ariana tenía la costumbre de ir de compras cada viernes. Era su ritual sagrado, su terapia, como ella lo llamaba. Gastar dinero que no era suyo en cosas que no necesitaba para impresionar a gente que no le importaba. «Hay algo más», continuó Matilde. «Hablé con Adrián esta mañana. Las millas aéreas que Marcos tenía acumuladas eran suficientes para 6 vuelos internacionales en primera clase. Ya no tiene acceso a ellas. Y tenía una reunión programada con un cliente importante en Miami la próxima semana. Iba a usar esas millas». «Perfecto», dije. La palabra sonó fría incluso para mis propios oídos, pero no me importó. Durante 8 años había sido la madre comprensiva, la suegra que se hacía invisible, la mujer que daba y daba sin esperar nada a cambio. Y mi recompensa había sido el desprecio, la humillación, el ser llamada una carga innecesaria. Ya no más. Los primeros 3 días fueron silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje. Marcos y Ariana seguían con sus vidas perfectas, sin saber que la alfombra bajo sus pies ya había sido arrancada. Yo continué con mi rutina normal. Iba a la oficina. Esa pequeña oficina modesta en el centro que nadie conocía era mía. Revisaba reportes de mis propiedades, firmaba contratos, tomaba decisiones sobre inversiones millonarias. Luego volvía a mi casa simple, preparaba mi cena, veía televisión. La diferencia era que ahora, cada tarde, revisaba mi teléfono esperando el momento en que la realidad los alcanzara. El 4.º día, recibí un mensaje de texto de Marcos. Era breve, casual. «Mamá, ¿estás bien? No hemos sabido de ti». No respondí. 2 horas después, otro mensaje. «Mamá, por favor responde. Ariana se siente mal por lo que dijo. Estaba bajo mucho estrés». Me reí en voz alta en mi sala vacía. Estrés. Ariana no conocía el significado de esa palabra. El verdadero estrés era trabajar 18 horas diarias para construir un negocio desde cero. Era criar a un hijo sola después de que tu esposo muriera en un accidente cuando el niño apenas tenía 3 años. Era levantarte cada día sin saber si podrías pagar la renta, pero aún así sonreír y decirle a tu hijo que todo estaría bien. Eso era estrés. No elegir entre un bolso Gucci o un bolso Prada. El 5.º día, Marcos llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó 3 veces más. 3 mensajes idénticos. «Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, llámame». El 6.º día, pasó por mi casa. Tocó el timbre insistentemente. Yo estaba adentro, escuchando cada toque, cada llamado. «Mamá, sé que estás ahí. Tu auto está afuera. Por favor, abre». Me quedé sentada en mi sillón, inmóvil, escuchando la desesperación creciente en su voz. Después de 20 minutos, se fue. Poco después recibí un mensaje de voz lloroso. «Mamá, no entiendo qué hice mal. Solo quiero hablar contigo. Te extraño». Pero no me extrañaba la semana pasada cuando su esposa me llamó una carga.
No me extrañaba cuando dejó que Celia me insultara en su propia casa. No me extrañaba cuando bajó la mirada mientras su esposa me decía que yo no era lo suficientemente importante para ellos. El 7º día fue viernes. El día de compras de Ariana. Matilde me llamó a las 11 de la mañana. Ya empezó, dijo con un tono que mezclaba satisfacción y preocupación. ¿Cómo lo sabes? Tengo contactos en el banco. Ariana intentó usar la tarjeta platino esta mañana en una boutique del centro comercial. Fue rechazada. Intentó con la otra tarjeta. También rechazada. Causó una escena, según me dijeron. Gritó que era un error del banco, que ella tenía un límite de crédito de $50,000. Tenía. Corregí. Ya no. También hay movimiento en la cuenta bancaria de Marcos. Intentó hacer una transferencia para cubrir la cuota del auto y fue rechazada por fondos insuficientes. Él no sabía que tus transferencias automáticas se habían detenido. Esperaba que el dinero estuviera ahí como siempre. El 8º día, sábado, Marcos apareció en mi puerta a las 7 de la mañana. Se veía terrible, ojeras profundas, ropa arrugada. Esta vez abrí la puerta. Mamá, gracias a Dios, dijo tratando de abrazarme. Di un paso atrás. Él notó el rechazo, la confusión cruzó su rostro. Podemos hablar. Asentí y lo dejé pasar. Se sentó en el sofá donde había pasado su infancia, donde solíamos ver películas juntos, donde le leía cuentos antes de dormir. Ahora parecía un extraño en ese espacio. Mamá, está pasando algo raro con nuestras cuentas, comenzó. Las tarjetas de crédito fueron bloqueadas. El banco dice que hay un problema con el plan corporativo al que estaban asociadas. Y mis transferencias automáticas no llegaron este mes. Llamé al banco, pero no pueden darme información. Dicen que todo está en orden de su parte. Lo miré sin expresión. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Se quedó perplejo. Bueno, yo pensé que tal vez tú sabías algo, o podías ayudarme a entender. ¿Por qué vendrías a mí, Marcos? Soy solo tu madre, una carga innecesaria, alguien de quien puedes vivir sin problema. ¿Recuerdas? Su rostro palideció. Mamá, Ariana no quiso decir eso. Ella estaba molesta, había tenido un mal día. ¿Y tú? Pregunté con voz tranquila pero filosa. ¿Tú también habías tenido un mal día cuando asentiste? ¿Cuándo dejaste que tu esposa y tu cuñada me humillaran en tu propia casa y no dijiste una sola palabra en mi defensa? Yo no asentí, yo solo. Te quedaste callado. ¿Qué es peor? El silencio es complicidad, hijo. Marcos se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño. Tienes razón. Tendría que haber dicho algo. Lo siento. Pero ahora mismo tengo problemas más urgentes. Tengo una reunión crucial en Miami la próxima semana y mi vuelo fue cancelado. Las millas aéreas que tenía acumuladas desaparecieron. El sistema dice que ya no tengo acceso a ese programa. Qué lástima, dije sin emoción. Él me miró como si estuviera viendo a una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez la madre sumisa y complaciente que él conocía ya no existía. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Sabes algo de esto? Me puse de pie. Lo que está pasando, Marcos, es que están viviendo sin mí, como ustedes querían. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. ¿Cosas que hacer? ¿Qué cosas? Preguntó con genuina confusión. Sonreí. Cosas que tú nunca consideraste importantes. Ahora vete, por favor. Se levantó lentamente, mirándome como si tratara de resolver un acertijo. No te reconozco, dijo finalmente. Finalmente, respondí. Eso significa que estás empezando a verme. Marco salió de mi casa con la expresión de alguien que acaba de descubrir que el mundo no funciona como creía. Lo vi desde la ventana subirse a su auto, un Mercedes negro que yo había ayudado a pagar sin que él lo supiera. Se quedó sentado ahí por varios minutos, mirando su teléfono, probablemente leyendo mensajes de Ariana preguntándole si yo había resuelto su problema financiero. Porque para ellos yo era eso, una solución, un recurso, nunca una persona. 2 días después, el 10º día desde aquella cena fatídica, recibí la primera llamada de Ariana. No contesté.
Ella dejó un mensaje de voz y su tono era completamente diferente al que usó cuando me dijo que no era lo suficientemente importante. Ahora su voz sonaba dulce, casi infantil. Suegrita, soy yo, Ariana. Hace mucho que no hablamos y te extraño. Marcos me dijo que pasó a verte y que estabas un poco distante. Entiendo que tal vez te molestó algo de lo que dije en la cena. Ya sabes cómo soy, a veces hablo sin pensar. Pero tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Llámame cuando puedas, necesito hablar contigo sobre algo importante. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. Durante los siguientes días, las llamadas y mensajes se intensificaron. Marcos me escribía todos los días. Ariana me llamaba cada mañana. Incluso Celia, la hermana entrometida, tuvo el descaro de enviarme un mensaje diciendo que había malinterpretado sus palabras, que ella solo quería lo mejor para mí. Las ignoré a todas. Matilde pasaba por mi casa cada tarde para actualizarme sobre la situación. El banco les envió la primera notificación formal, me informó el día 13. Tienen 45 días para ponerse al corriente con los pagos o iniciarán el proceso de embargo. Marcos intentó solicitar un préstamo personal para cubrir los gastos, pero fue rechazado. Su nivel de deuda es demasiado alto en proporción a sus ingresos reales. Y las tarjetas de crédito. Ariana está desesperada. Intentó abrir nuevas cuentas en 3 bancos diferentes. Todas fueron rechazadas. Al parecer, sin el respaldo de tu plan corporativo, su historial crediticio personal es un desastre. Tiene deudas en tiendas departamentales que nunca pagó porque siempre usaba tus tarjetas. Me senté en silencio, procesando la información. No sentía alegría exactamente, pero tampoco arrepentimiento. Era más bien una sensación de justicia, de equilibrio restaurándose después de años de estar inclinado hacia un solo lado. Adrián también tiene noticias, continuó Matilde. Marcos perdió el contrato de Miami. No pudo llegar a la reunión a tiempo porque no tenía cómo pagar el vuelo. El cliente se molestó por la falta de profesionalismo y firmó con la competencia. Era un contrato de $200,000. Cerré los ojos. Ese contrato era real, era el trabajo legítimo de Marcos. Parte de mí se sintió mal por eso, pero otra parte, la parte que había sido llamada una carga innecesaria, recordó que las consecuencias de nuestras palabras siempre llegan, tarde o temprano. El día 14 fue domingo. Desperté temprano y decidí hacer algo que no había hecho en meses. Me arreglé con cuidado, me puse un vestido color marfil que había comprado años atrás pero nunca había usado, me maquillé ligeramente, me puse los aretes de perlas que pertenecieron a mi madre. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. Durante tanto tiempo me había vestido para ser invisible, para no llamar la atención, para no hacer que Marcos y Ariana se sintieran incómodos con mi presencia. Pero hoy me vestí para mí misma. Conduje hasta el restaurante donde Matilde y yo habíamos quedado de almorzar. Era un lugar elegante en el centro, con vista a la bahía. Cuando entré, varios comensales voltearon a mirarme. El maitre me reconoció inmediatamente. Señora Antonia, qué placer tenerla aquí. Su mesa habitual está lista. Matilde ya estaba sentada, revisando unos documentos. Cuando me vio, sonrió. Te ves hermosa. Me siento diferente, admití mientras me sentaba. Liberada, tal vez. Ordenamos vino, comida que nunca me permitía comer cuando Ariana hacía comentarios sobre mi peso o mi salud. Hablamos de negocios, de las nuevas propiedades que estaba considerando comprar, de expansión y crecimiento. Era refrescante hablar de mi vida real, no de la versión editada que presentaba a mi familia. ¿Has pensado en el siguiente paso?, preguntó Matilde después de un rato. Eventualmente tendrás que enfrentarlos. No pueden seguir en la ignorancia para siempre. Lo sé, respondí. Pero quiero que entiendan primero lo que significa vivir sin mí. Realmente vivir sin mí, no solo decirlo. ¿Y cuándo crees que será suficiente? Me quedé pensando. Cuando estén completamente desesperados. Cuando no tengan a dónde más recurrir. Cuando finalmente se vean obligados a preguntarse cómo es que su vida perfecta se derrumbó tan rápido. Esa tarde, mientras conducía de regreso a casa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Algo me hizo contestar. Señora Antonia. Era una voz de mujer que no reconocí. Soy Patricia,
la administradora del edificio donde viven su hijo y su nuera. Lamento molestarla, pero su nombre aparece en nuestros registros como contacto de emergencia. Mi corazón se aceleró ligeramente. ¿Qué sucedió? Bueno, es un poco delicado. Los señores Marcos y Ariana han acumulado 3 meses de atrasos en las cuotas de mantenimiento del edificio. Son $2,200 mensuales. También deben los servicios de estacionamiento y el gimnasio. En total son casi $8,000. Hemos intentado contactarlos múltiples veces, pero no contestan o prometen pagar y no lo hacen. Entiendo, dije con calma. Pero, ¿por qué me llama a mí? Bueno, usted es garante del apartamento según nuestros registros y... Ya no lo soy, la interrumpí. Ese documento fue revocado hace 2 semanas. Debieron recibir la notificación del banco. Hubo un silencio incómodo. Oh, bueno, entonces lamento haberla molestado. Tendremos que proceder según nuestro protocolo entonces. Haga lo que tenga que hacer, dije y colgué. 3 meses de atrasos. Eso significaba que habían estado usando mi dinero para cubrir esos gastos mucho antes de que yo cancelara todo. Probablemente llevaban meses, tal vez años, viviendo al límite de sus posibilidades, sostenidos únicamente por mis transferencias secretas. Y ahora que el dinero había dejado de fluir, todo se estaba desmoronando como un castillo de naipes en medio de una tormenta. El día 15, lunes, Matilde me llamó temprano. Antonia, Marcos intentó vender su auto. Lo llevó a una agencia de autos usados. Pero aún debe $22,000 del préstamo. El auto solo vale $18,000 en el mercado actual. No puede venderlo sin pagar la diferencia primero. ¿Y Ariana? Está vendiendo sus bolsas de diseñador en internet. Vi los anuncios. Una bolsa que compró en $6,000 la está ofreciendo por $2,000. Tiene publicados como 15 artículos. Zapatos, bolsas, joyas. Está liquidando todo. Sentí una punzada extraña. No era lástima exactamente, pero tampoco satisfacción completa. Era complejo, como todo lo que involucraba a las personas que amas, incluso cuando te han lastimado profundamente. Hay algo más, continuó Matilde con tono serio. Marcos llamó a mi oficina. Le dijo a mi asistente que necesitaba hablar conmigo urgentemente sobre un asunto legal relacionado contigo. No le devolví la llamada aún. Quería saber qué quieres que haga. Respiré profundo. Déjalo esperar un poco más. Todavía no es momento. ¿Momento para qué exactamente, Antonia? Para que aprendan que las palabras tienen peso. Que no puedes despreciar a las personas y esperar que sigan sosteniéndote. Para que entiendan que el respeto no es opcional, es fundamental. El día 17 recibí algo inesperado. Un paquete llegó a mi puerta por mensajería. Dentro había una caja de bombones caros, de esos que cuestan $80, y una tarjeta escrita a mano por Ariana. La caligrafía era perfecta, elaborada, como todo lo que ella hacía para impresionar. Querida suegra Antonia, he estado pensando mucho en usted estos días. Me doy cuenta de que no he sido la nuera que usted merece. A veces la vida nos pone en situaciones de estrés y decimos cosas que no sentimos realmente. Usted siempre ha sido importante para nosotros, para mí. Marcos está muy preocupado porque no contesta nuestras llamadas. Por favor, permítanos visitarla y hablar. La extrañamos mucho. Con cariño, Ariana. Dejé la tarjeta sobre la mesa de la cocina y regalé los bombones a mi vecina. No necesitaba sobornos envueltos en papel bonito y palabras huecas. Esa misma tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi un auto detenerse frente a mi casa. Era Marcos, pero no venía solo. Ariana estaba con él. Ella bajó del auto usando lentes oscuros enormes, un intento transparente de ocultar que había estado llorando. Su ropa, aunque todavía de marca, se veía arrugada. Su cabello perfecto ahora estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Marcos tocó el timbre. No moví ni un músculo. Tocó de nuevo, más insistente. Mamá, por favor. Sé que estás ahí. Vimos tu auto. Solo queremos hablar 5 minutos. Ariana se acercó a la puerta. Su voz sonaba quebrada. Señora Antonia, por favor.
Necesitamos hablar con usted. Es urgente. Me quedé en el jardín trasero, escuchando sus súplicas a través de las paredes. Después de 15 minutos de tocar y llamar, finalmente se rindieron. Pero antes de irse, escuché a Ariana sollozar. ¿Qué vamos a hacer, Marcos? ¿Qué vamos a hacer? Su voz ya no tenía ese tono arrogante, esa seguridad que siempre la caracterizaba. Ahora sonaba como lo que realmente era, una mujer asustada que acababa de descubrir que su castillo de cristal tenía grietas por todas partes. El día 19, Matilde llegó a mi casa con noticias más graves. Antonia, el banco aceleró el proceso. Van a iniciar el embargo del apartamento la próxima semana. Marcos no ha podido hacer ni un solo pago y ya agotó todas sus opciones de préstamo. ¿Cómo está él?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Devastado. Mi asistente me contó que lo vio en el banco hace 2 días. Estaba suplicando por más tiempo, ofreciendo pagar intereses más altos, cualquier cosa. Pero sin un garante y con su historial de pagos reciente, ninguna institución quiere arriesgarse. Matilde hizo una pausa. También hay rumores en su trabajo. Al parecer, su desempeño ha bajado notablemente en las últimas semanas. Está distraído, comete errores. Su jefe lo llamó a una reunión formal de advertencia. Me senté pesadamente en el sofá. Esta era la parte que no había anticipado completamente. Ver a mi hijo sufrir, incluso cuando él había causado este sufrimiento con sus propias decisiones, todavía dolía. Matilde debió notar mi expresión porque se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Estás teniendo dudas». «No son dudas», dije lentamente. «Es que nunca es fácil ver sufrir a tu hijo, sin importar la edad que tenga o lo que haya hecho. Pero tampoco puedo olvidar cómo me hicieron sentir. Cómo me hicieron invisible durante años mientras yo los mantenía a flote». «Nadie dice que tengas que olvidar», respondió Matilde. «Pero eventualmente tendrás que decidir qué viene después. ¿Es esto solo un castigo o es una lección? Porque si es una lección, en algún momento tendrás que enseñarles la verdad completa». Sabía que tenía razón. Había llegado el momento de planear el siguiente paso, el acto final de esta obra que yo había orquestado sin que ellos lo supieran. «Quiero organizar una cena», dije finalmente. «Una cena formal. Los invitaré a ellos, a Celia también. Y quiero que tú y Adrián estén presentes». Matilde sonrió lentamente. «Es hora de la revelación». «Casi. Pero primero necesito que sufran un poco más. Necesito que lleguen a ese punto donde no tienen absolutamente nada a que aferrarse. Solo entonces entenderán realmente lo que perdieron». El día 20 fue miércoles. Recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté por curiosidad. «Señora Antonia, habla el doctor Ruiz, del Hospital Central. Su hijo Marcos está aquí en la sala de emergencias». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasó?» «Está bien. Está estable, no se preocupe. Tuvo un ataque de pánico severo. Su esposa lo trajo hace 1 hora. Él está consciente ahora, pero muy alterado. Preguntó específicamente por usted. ¿Puede venir?» Tomé mis llaves sin pensarlo 2 veces. Todo el enojo, toda la frialdad calculada que había mantenido durante semanas se evaporó en ese instante. Era mi hijo. Estaba en el hospital. Nada más importaba en ese momento. Cuando llegué a emergencias, encontré a Ariana sentada en la sala de espera. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar, su maquillaje corrido formaba líneas oscuras en sus mejillas. Cuando me vio, se levantó de un salto y corrió hacia mí. Para mi sorpresa, me abrazó. «Gracias por venir, gracias, gracias», repetía entre sollozos. «Él no dejaba de pedir por usted. Tenía tanto miedo, señora Antonia. Pensé que se iba a morir». La aparté suavemente. «¿Dónde está?» «En el cuarto 3. El doctor dijo que podía pasar». Caminé por el pasillo blanco y frío del hospital, ese olor a desinfectante que siempre me recordaba los peores momentos de mi vida. Cuando mi esposo murió, pasé días en un hospital como este. Cuando Marcos era pequeño y tuvo neumonía, dormí en sillas como estás. Los hospitales son lugares donde las máscaras se caen, donde lo superficial deja de importar.
Marcos estaba acostado en la camilla, conectado a un monitor que medía su ritmo cardíaco. Tenía los ojos cerrados, pero las lágrimas rodaban por sus sienes. Cuando escuchó mis pasos, abrió los ojos. «Mamá», susurró. Su voz era la de un niño asustado, no la de un hombre de 42 años. Me acerqué y tomé su mano. Estaba fría, temblorosa. «Estoy aquí, hijo». Pensé que me estaba muriendo. El pecho me dolía tanto, no podía respirar. Pensé que era un infarto y que iba a morir sin haberte pedido perdón. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Fui un cobarde, mamá. Un maldito cobarde. Dejé que Ariana te tratara mal, dejé que Celia te insultara. Me quedé callado cuando debí defenderla. Y ni siquiera sé por qué. Tal vez porque me daba vergüenza admitir que mi vida no era tan perfecta como yo la pintaba. Que necesitaba ayuda. Que no era el hombre exitoso que todos creían. Me senté en la silla junto a su camilla, todavía sosteniendo su mano. ¿Y ahora qué, Marcos? Ahora que todo se está cayendo a pedazos. Ahora sé que lo perdí todo. El apartamento, probablemente mi trabajo pronto, el respeto de la gente. Pero lo peor, mamá, lo peor es que te perdí a ti. Y tú eras lo único real que tenía. Lo único que valía la pena. Su voz se quebró completamente. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo vivir sin el dinero que siempre apareció mágicamente cuando lo necesitaba. Y sí, sé que suena patético, pero es la verdad. Me acostumbré a una vida que no podía mantener. Me volví adicto a la mentira. Había honestidad en sus palabras, dolor real, pero también había algo más que necesitaba escuchar. ¿Y yo, Marcos? ¿Qué era yo para ti todos estos años? Él cerró los ojos, más lágrimas escaparon. Eras mi madre. Eras la persona que siempre estaba ahí. Y yo te daba por sentado. Asumí que siempre estarías disponible, siempre perdonarías, siempre entenderías. Nunca me pregunté cómo te sentías tú. Nunca te pregunté si necesitabas algo. Solo tomaba y tomaba. En ese momento, una enfermera entró para revisar sus signos vitales. Nos quedamos en silencio mientras ella trabajaba. Cuando se fue, miré a mi hijo con una mezcla de amor y tristeza que no sabía que podía sentir simultáneamente. Voy a decirte algo, Marcos, y necesito que lo escuches bien. Te amo. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero el amor no significa permitir que te destruyas. No significa ser tu red de seguridad para que sigas cometiendo los mismos errores. Lo sé, mamá. Lo entiendo ahora. ¿De verdad? Pregunté. Porque en 2 semanas voy a organizar una cena. Y en esa cena vas a descubrir quién soy realmente. Vas a enterarte de cosas que cambiarán todo lo que creías saber sobre mí. Y después de esa noche, tú decidirás qué tipo de relación quieres tener conmigo. Una basada en la verdad y el respeto, o ninguna en absoluto. Marcos me miró con ojos confundidos, todavía hinchados por el llanto. ¿Qué cosas voy a descubrir? Mamá, no entiendo. Ya lo entenderás, respondí poniéndome de pie. Por ahora, descansa. El doctor dice que estarás bien, fue solo ansiedad extrema. Pero Marcos, esto es una advertencia de tu cuerpo. No puedes seguir viviendo así. Salí de la habitación antes de que pudiera hacer más preguntas. En la sala de espera, Ariana se levantó inmediatamente cuando me vio. Su rostro era una máscara de desesperación. ¿Cómo está? ¿Puedo pasar a verlo? Está estable. Puedes entrar. Empezó a caminar, pero se detuvo y se volteó hacia mí. Señora Antonia, yo sé que la he tratado terrible. Sé que no merezco su perdón. Pero estoy tan asustada. Todo se está derrumbando y no sé qué hacer. El banco va a quitarnos el apartamento. Marcos está enfermo. Yo vendí casi todas mis cosas y aún así no es suficiente para cubrir ni la mitad de lo que debemos. Por primera vez desde que la conocí, vi a la verdadera Ariana. No la mujer sofisticada que se burlaba de mi ropa vieja, sino alguien vulnerable, aterrada, completamente fuera de su elemento. Ariana, hay una cena el próximo sábado en el restaurante La Perla a las 7 de la noche. Quiero que tú y Marcos asistan. También invitaré a tu hermana Celia.
Ella parpadeó sorprendida. ¿Una cena? ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitan saber. Cosas que he guardado por muchos años. Y es hora de que salgan a la luz. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó con voz temblorosa. Lo sabrás el sábado. Solo asegúrate de estar ahí. Los dos. Es importante. Salí del hospital sin mirar atrás. En el auto, marqué el número de Matilde. Matilde, quiero reservar el salón privado de la Perla para el sábado a las 7. Necesito que contactes a Adrián también. Y prepara todos los documentos que hemos discutido. Carpetas individuales para cada uno. Estados de cuenta, contratos, fotografías, todo. ¿Estás lista para esto?, preguntó ella. Más que lista. Es hora de que mi familia sepa quién soy realmente. Los siguientes días los dediqué a preparar cada detalle de la cena. No sería solo una reunión familiar, sería una presentación, una revelación, un juicio. Contraté a un técnico para instalar una pantalla grande en el salón privado. Revisé cada documento con Matilde 3 veces para asegurarme de que todo estaba en orden. Mandé a hacer 3 carpetas de cuero con el logo de mi empresa, cada una conteniendo años de verdades ocultas. El jueves, 2 días antes de la cena, recibí una llamada de Celia. Señora Antonia, Ariana me contó sobre la cena del sábado. Yo regreso a España el domingo, así que supongo que puedo asistir. Pero no entiendo por qué tanta formalidad. No podemos simplemente hablar por teléfono. No, respondí firmemente. Necesito que estés presente. Tú fuiste parte importante de lo que pasó. Mereces escuchar lo que tengo que decir cara a cara. Hubo una pausa incómoda. Mire, si esto es sobre aquellas cosas que dije en la cena, yo solo intentaba ayudar a mi hermana y a Marcos a establecer límites saludables. No fue personal. Todo es personal, Celia. Nos vemos el sábado. Colgué antes de que pudiera responder. El viernes en la tarde, Matilde y yo nos reunimos en la Perla para supervisar los preparativos finales. El restaurante era elegante, con ventanas del piso al techo que daban a la bahía. La luz del atardecer hacía brillar el agua como si estuviera cubierta de diamantes. El salón privado estaba perfectamente arreglado. Una mesa larga de madera oscura, sillas tapizadas en terciopelo color verde esmeralda, cristalería fina, cubiertos de plata. En una esquina, la pantalla grande que había solicitado. En otra, un proyector discretamente instalado. Es perfecto, dije mirando alrededor. Matilde colocó las 3 carpetas sobre la mesa, cada una con un nombre escrito en letras doradas. Marcos. Ariana. Celia. ¿Nerviosa?, preguntó. Sorprendentemente. No. Me siento tranquila. Esto necesita pasar. Ya no puedo seguir siendo invisible en mi propia vida. Esa noche casi no dormí, pero no por ansiedad sino por anticipación. Me levanté temprano el sábado y me preparé con el mismo cuidado que pondría para una reunión de negocios importante. Me puse un traje color gris perla, elegante pero poderoso. Zapatos de tacón que nunca usaba frente a mi familia. Me arreglé el cabello en un moño sofisticado. Maquillaje profesional que resaltaba mis ojos. Cuando me miré al espejo, vi a la mujer que había construido un imperio desde cero, no a la madre sumisa que todos creían conocer. Llegué a la Perla a las 6:30. Matilde ya estaba ahí, revisando que todo estuviera en su lugar. Adrián llegó poco después, impecable en su traje oscuro, portafolio en mano. Antonia, me saludó con un beso en la mejilla. Estoy listo cuando tú lo estés. A las 7 en punto, el personal del restaurante me informó que mis invitados habían llegado. Hazlos esperar 5 minutos en el lobby, instruí. Luego tráelos al salón. Matilde me miró con una sonrisa cómplice. Siempre con estrategia. Aprendí de la mejor, respondí guiñándole un ojo. Cuando finalmente se abrió la puerta del salón privado, vi las caras de mi familia. Marcos entró primero, usando un traje que no le había visto antes, probablemente uno de los pocos que no había tenido que vender. Se veía pálido, nervioso. Ariana venía detrás de él con un vestido negro sencillo, sin las joyas ostentosas que usualmente portaba. Su cabello estaba recogido en un moño simple. Sin maquillaje excesivo, se veía más joven, más vulnerable.
Celia fue la última en entrar, con su aire de superioridad intacto a pesar de todo. Llevaba un vestido color plata que probablemente costó más que el alquiler mensual de muchas personas. Los tres se detuvieron en seco cuando me vieron. No a la Antonia que conocían, la de ropa modesta y actitud humilde, sino a esta versión de mí, sentada a la cabecera de una mesa elegante, flanqueada por una abogada y un ejecutivo que claramente no estaban ahí por casualidad. «Mamá», dijo Marcos con voz insegura, «te ves diferente». «Siéntense, por favor», dije señalando las sillas frente a mí. Ellos obedecieron lentamente, mirándose entre sí con confusión evidente. Ariana no podía dejar de mirar la pantalla grande, las carpetas sobre la mesa, el ambiente formal de toda la situación. Celia fue la primera en hablar. «¿Qué es todo esto? Pensé que era una cena familiar». «Lo es», respondí calmadamente. «Una cena familiar donde finalmente vamos a hablar con la verdad. Permítame presentarles formalmente a Matilde Ochoa, mi abogada personal y socia comercial desde hace 40 años. Y este es Adrián Ruiz, director de operaciones de mis empresas». Marcos frunció el ceño. «¿Tus empresas? Mamá, ¿de qué hablas?». Me recliné en mi silla y los miré a los tres con una calma que había ensayado mentalmente durante días. «Hablo de que durante los últimos 8 años, ustedes han estado viviendo una mentira. Y yo fui quien construyó esa mentira, ladrillo por ladrillo, transferencia por transferencia». El silencio en la habitación era tan denso que podía sentirlo físicamente. Ariana había palidecido. Marcos me miraba como si hablara en otro idioma. Solo Celia mantenía su expresión de arrogancia, aunque detecté un destello de incertidumbre en sus ojos. «No entiendo», murmuró Marcos finalmente. «Creo que sí entiendes», respondí. «En el fondo, siempre supiste que algo no cuadraba. Que tu salario como gerente no era suficiente para el estilo de vida que llevabas. Que las cuentas siempre se pagaban justo a tiempo de manera misteriosa. Que cada vez que necesitabas dinero para algo importante, mágicamente aparecía una bonificación o un reembolso inesperado». Vi cómo la comprensión comenzaba a filtrarse en su expresión, el color drenándose de su rostro. «Mamá, ¿tú?». «Yo financié cada aspecto de su vida durante 8 años», dije con voz clara y firme. «El apartamento, el auto, las vacaciones, las cenas caras, las bolsas de diseñador de Ariana, todo. Cada cosa». Ariana dejó escapar un sonido estrangulado, algo entre un sollozo y un grito ahogado. Celia, por primera vez desde que la conocía, no tenía palabras. «Y ahora», continué, «van a descubrir exactamente quién soy, cuánto he pagado, y lo que eso significa para todos ustedes». Matilde se puso de pie y caminó hacia la pantalla. Con un control remoto, la encendió. La primera imagen que apareció fue un estado de cuenta bancario. Los números eran tan grandes que incluso desde donde estaban sentados, Marcos, Ariana y Celia podían verlos claramente. «Este es el resumen de las transferencias realizadas desde mi cuenta corporativa a la cuenta personal de Marcos durante los últimos 8 años», expliqué con voz tranquila. «Como pueden ver, el total asciende a $1.243.000. Ariana se llevó la mano a la boca. Marcos se había quedado completamente inmóvil, mirando la pantalla como si fuera una alucinación. Celia, por primera vez, perdió completamente su compostura y se hundió en su silla. Matilde cambió la imagen. Ahora aparecían transferencias individuales, mes por mes, año por año. Enero 2017, $15.000 para el enganche del apartamento. Marzo 2017, $8.000 para el auto. Mayo 2017, $20.000 para la luna de miel en las Maldivas. La voz de Matilde era profesional, casi clínica, mientras leía cada transacción. Con cada fecha y cantidad, vi cómo Marcos se encogía más en su asiento. Ariana había empezado a llorar silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas. Diciembre 2018, $12.000 para remodelación de la cocina. Abril 2019, $6.000, bolsa Hermès. Al escuchar eso, Ariana sollozó más fuerte. Julio 2020, $30.000 para el viaje familiar a Europa que incluyó a Celia. Celia finalmente encontró su voz. «Espere, ¿está diciendo que usted pagó ese viaje?».
Pero Marcos dijo que había recibido un bono especial de su empresa. Marcos mintió, dije simplemente. O más bien, se mintió a sí mismo. Porque cada vez que yo transfería dinero, él encontraba una forma de justificarlo en su mente. Un bono imaginario, una inversión exitosa, un cliente generoso. Lo que fuera que le permitiera no enfrentar la verdad de que su vida entera era un fraude sostenido por su madre. Marcos finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste si nunca nos ibas a decir? Me puse de pie y caminé lentamente alrededor de la mesa. Porque te amo, Marcos. Porque eres mi hijo y quería que fueras feliz. Porque cuando te casaste con Ariana, vi cuánto la amabas y no quería que empezaran su vida juntos con estrés financiero. Pensé que sería temporal, que solo necesitaban un empujón inicial. Me detuve detrás de la silla de Ariana. Pero lo temporal se volvió permanente. Y ustedes no solo se acostumbraron al dinero, sino que empezaron a sentirse superiores por él. Empezaron a mirarme con lástima, con vergüenza incluso. La pobre suegra en su casa vieja con su auto del 2012. Ariana sollozaba abiertamente ahora. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Pregunté con voz fría. ¿Sientes haberme tratado como basura o sientes haber perdido el dinero? Ella no respondió, lo cual era una respuesta en sí misma. Volví a mi lugar en la cabecera de la mesa. Adrián tomó el control remoto y cambió la imagen. Ahora aparecía un documento legal. Este es el contrato del apartamento donde viven. Como pueden ver, yo soy la garante principal. Sin mi firma, ese préstamo nunca hubiera sido aprobado. El banco consideró que los ingresos de Marcos eran insuficientes para un préstamo de $300,000. Marcos cerró los ojos con fuerza. El banco sabe que retiraste la garantía. Lo saben desde hace 3 semanas, respondió Adrián. Razón por la cual aceleraron el proceso de embargo. Sin un garante solvente y con 3 meses de pagos atrasados, consideran el préstamo de alto riesgo. 3 meses, repitió Marcos débilmente. Pero solo han pasado 3 semanas desde que... Se detuvo, la realización golpeándolo como un martillo. Exacto, dije. Ustedes ya estaban atrasados antes de aquella cena. Ya estaban viviendo al límite, usando mi dinero para cubrir huecos que ni siquiera sabían que existían. Matilde cambió la imagen nuevamente. Esta vez aparecían estados de cuenta de tarjetas de crédito. Las 4 tarjetas que Ariana usaba regularmente estaban bajo el plan corporativo de Antonia. Tarjeta 1, límite de $50,000, usada principalmente en boutiques de lujo. Tarjeta 2, límite de $30,000, usada para restaurantes y entretenimiento. Tarjeta 3, límite de $20,000, para viajes. Tarjeta 4, límite de $15,000, para gastos varios. Ariana había dejado de llorar y ahora miraba la pantalla con horror. Eso es $115,000 en límites de crédito, dijo Matilde. Y según los registros, Ariana usaba en promedio 85% de esos límites mensualmente, pagando solo el mínimo. ¿Quién creen que pagaba el resto? Silencio absoluto. Antonia pagaba el balance completo cada mes para mantener el crédito limpio y los límites disponibles. Celia finalmente habló, su voz había perdido toda su arrogancia anterior. ¿Y los vuelos? ¿Las millas que Marcos usaba? Adrián sonrió levemente. Todo parte del programa de viajero frecuente de las empresas de Antonia. Marcos estaba registrado como beneficiario autorizado. Acumulaba millas cada vez que alguien de la empresa viajaba. El año pasado solo, el valor de las millas que usó equivale a aproximadamente $42,000 en vuelos. La siguiente imagen mostró fotografías. Una del apartamento donde vivían Marcos y Ariana. Otra de su auto. Una más de ellos en una playa tropical, copa de champaña en mano, sonrisas perfectas. Estas son las imágenes que Ariana publicaba en redes sociales, dijo Matilde. La vida perfecta. La pareja exitosa. El estilo de vida envidiable. Pero detrás de cada foto, detrás de cada momento de felicidad mostrada al mundo, estaba el dinero de Antonia haciendo posible la ilusión. Marcos tenía la cabeza entre las manos ahora. ¿Por qué nos muestras todo esto? ¿Por qué ahora? Porque hace 3 semanas, en una cena en tu casa,
Tu esposa me dijo que yo no era lo suficientemente importante para ustedes, que podían vivir sin mí. Y tu hermana política sugirió que yo era una carga innecesaria. Y tú, mi hijo, te quedaste callado mientras me destrozaban. Me incliné hacia adelante, mirándolos a los tres directamente. Así que decidí concederles su deseo. Que vivieran sin mí. Que experimentaran cómo era su vida sin la red de seguridad invisible que yo había tejido durante años. Y miren lo rápido que se colapsó todo. 3 semanas. Eso fue todo lo que tomó para que su castillo de cristal se hiciera añicos. Ariana extendió su mano temblorosa hacia mí. Por favor, señora Antonia. Entiendo que estamos equivocados. Entiendo que fuimos crueles e ingratos. Pero por favor, no nos deje caer completamente. Haremos lo que sea, cambiaremos, seremos mejores. ¿Serán mejores?, pregunté con escepticismo. ¿O solo están asustados de perder su comodidad? Ambas cosas, gritó Ariana desesperada. Sí, tengo miedo de perder todo. Pero también me doy cuenta de lo horrible que fui con usted. Usted nos dio todo y yo la traté como si fuera nada. Celia se aclaró la garganta. Señora Antonia, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que usted era quien... ¿Qué? La interrumpí bruscamente. Si hubiera sabido que yo tenía dinero, ¿me habrías tratado con respeto? ¿Eso es lo que estás diciendo? Que el respeto solo se merece si tienes riqueza visible. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tenía razón y lo sabía. El problema con todos ustedes, continué, es que miden el valor de las personas por lo que pueden ver en la superficie. Ropa cara, autos lujosos, títulos impresionantes. Nunca se detuvieron a preguntarse quién era yo realmente, qué había construido, qué había sacrificado. Solo asumieron que porque vivía modestamente, era porque no tenía opción. Matilde colocó las 3 carpetas frente a cada uno de ellos. Ábranlas, ordené. Con manos temblorosas, lo hicieron. Dentro había más documentos, más pruebas, más verdades. Escrituras de propiedades, balances corporativos, certificados de inversión. Esa es mi verdadera vida, dije. Una vida que construí desde cero después de quedarme viuda a los 30 años con un niño pequeño. Una vida de trabajo duro, decisiones inteligentes y sacrificios constantes. Marcos levantó la vista de la carpeta, sus ojos rojos e hinchados. Mamá, esto dice que eres dueña de 17 propiedades comerciales en el centro de la ciudad. ¿Cómo es posible? Yo pensé que trabajabas en administración de propiedades, no que las poseyeras. Trabajo administrando mis propias propiedades, respondí. Y no son 17, Marcos. Son 22. Las otras 5 las adquirí el año pasado. No actualicé esa carpeta. Ariana miraba los documentos con incredulidad total. Este balance dice que tu patrimonio neto es de $47 millones. 47 millones. No puede ser real. Es completamente real, intervino Adrián. Yo manejo las inversiones y puedo confirmar cada número en esos documentos. Antonia es una de las mujeres más ricas de esta ciudad, solo que eligió vivir de manera discreta. Celia hojeaba su carpeta con dedos temblorosos. De repente se detuvo en una página, su rostro perdiendo todo el color. Este documento dice que usted es dueña del edificio donde viven Marcos y Ariana. Usted es su casera. Sonreí sin humor. No exactamente. Soy dueña del 55% del edificio. El banco posee el resto. Pero sí, técnicamente, parte de la cuota mensual que ustedes no han podido pagar me la debían a mí. El silencio que siguió fue absoluto. Marcos miraba al vacío, procesando información que claramente rompía cada creencia que tenía sobre su vida. ¿Algo más que quieran saber?, pregunté. ¿Quieren saber cómo comencé? ¿Cómo una viuda sin educación universitaria construyó un imperio de bienes raíces? Marcos asintió débilmente. Por favor. Me recliné en mi silla, permitiéndome por primera vez en esta noche mostrar algo de emoción. Cuando tu padre murió, Marcos, tú tenías 3 años. Nos dejó con deudas y una casa hipotecada. Yo trabajaba limpiando oficinas por las noches. Durante el día,
Cuidaba niños del vecindario para ganar dinero extra. Dormía 4 horas por noche durante años. Vi a Marcos tragar con dificultad, lágrimas frescas formándose en sus ojos. Un día, mientras limpiaba el edificio de oficinas, escuché a unos hombres hablando sobre una propiedad en remate. Era un edificio viejo en una zona que consideraban perdida. Se reían, decían que solo un tonto invertiría ahí. Yo escribí la dirección en un papel. Al día siguiente, fui a verlo. Era horrible, grafiti por todas partes, ventanas rotas. Pero yo vi algo que ellos no vieron. Vi potencial. Matilde sonrió. Ella conocía esta historia mejor que nadie. Pedí prestados $10,000 a mi hermana, que también estaba luchando económicamente pero confiaba en mí. Compré ese edificio por $18,000. Los otros 8,000 los junté vendiendo todo lo que tenía de valor. Las joyas de mi matrimonio, los muebles buenos, todo. Durante 6 meses, yo misma renové ese edificio. Aprendí a reparar paredes, a pintar, a instalar pisos. Trabajaba en eso cada momento libre que tenía. Ariana me miraba ahora con una expresión que nunca le había visto. Respeto mezclado con asombro y vergüenza. Cuando terminé, alquilé los 4 departamentos que había creado. Los ingresos mensuales eran de $1,200. Yo seguía viviendo con lo mínimo, reinvertía cada centavo. 2 años después, compré mi segunda propiedad. Luego una tercera. Así construí mi imperio, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Y yo nunca supe nada, murmuró Marcos. Nunca pregunté cómo sobrevivíamos. Nunca me preocupé por el dinero porque siempre había comida en la mesa y ropa en mi espalda. Exactamente, dije suavemente. Te protegí de la lucha porque era mi trabajo como madre. Pero en el proceso, te enseñé sin querer que el dinero simplemente aparece, que no hay que trabajar por él, que no tiene costo real. Y cuando creciste, cuando te casaste, continué ese patrón. Seguí protegiéndote de la realidad. Adrián cambió la imagen en la pantalla. Ahora mostraba una fotografía de un edificio moderno y elegante en el distrito financiero. Esta es la sede corporativa de Grupo Antonia, el nombre oficial de las empresas de tu madre. Ocupa 3 pisos. Emplea a 42 personas. Genera ingresos anuales de $8 millones. Marcos negaba con la cabeza lentamente. No puedo creerlo. Todo este tiempo, mientras yo presumía mi trabajo de gerente, mientras Ariana se burlaba de tu ropa vieja y tu casa modesta, tú eras millonaria. Multimillonaria, corrigió Matilde. Y no solo eso. Antonia es benefactora anónima de 3 organizaciones de caridad. Ha financiado becas universitarias para 22 estudiantes de bajos recursos en los últimos 10 años. Donó fondos para la renovación del hospital infantil donde Marcos estuvo cuando era niño. Todo sin poner su nombre en ningún lado. Celia había empezado a llorar también. Yo dije cosas horribles. Dije que usted era aburrida, que no aportaba nada, que era una carga. Lo sé, dije firmemente. Estaba ahí. Escuché cada palabra. Y dolió, Celia. Dolió profundamente. Pero lo que más dolió fue que Marcos no me defendió. Mi propio hijo me dejó ser humillada en su casa. Marcos se puso de pie abruptamente, su silla cayó hacia atrás con un ruido fuerte. Lo sé y me odio por ello. Cada día desde esa cena me odio más. Me he preguntado 1000 veces por qué no hablé, por qué no te defendí. Y la única respuesta que tengo es que soy un cobarde. Un maldito cobarde que estaba tan preocupado por mantener la paz en su matrimonio que traicionó a la única persona que siempre ha estado ahí para él. Su voz se quebró completamente. Vendería mi alma para poder regresar el tiempo y cambiar ese momento. Pero no puedo. Y ahora estoy aquí, descubriendo que mi madre es una mujer extraordinaria que yo traté como si fuera ordinaria. Descubriendo que cada cosa buena en mi vida vino de ti y yo nunca, ni una sola vez, te di las gracias. Se arrodilló frente a mí, sollozando sin control. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No merezco tu perdón. No merezco nada de ti. Pero por favor, dame la oportunidad de ser mejor. De ser el hijo que deberías haber tenido desde el principio. Mi corazón se partió al verlo así. Era mi bebé,
El niño que había criado sola, el joven del que me sentí tan orgullosa cuando se graduó de la universidad. Pero también era el hombre que me había fallado cuando más lo necesité. Extendí mi mano y toqué su cabeza, como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. «Levántate, Marcos». Él obedeció, limpiándose la cara con las manos. «La pregunta no es si mereces mi perdón», continué. «La pregunta es qué van a hacer ahora con esta información. Ahora que saben la verdad, ¿qué clase de personas van a elegir ser?». Ariana se puso de pie también. «Señora Antonia, yo no puedo cambiar el pasado. No puedo borrar las cosas crueles que dije o las veces que la hice sentir inferior. Pero puedo cambiar ahora. Puedo empezar a vivir dentro de nuestros medios reales. Puedo dejar de necesitar cosas materiales para sentirme valiosa. Puedo aprender a respetar no por lo que la gente tiene, sino por quienes son». «Bonitas palabras», dije. «Pero las palabras son fáciles, Ariana. Las acciones son lo que cuenta». «Entonces déjeme mostrarle con acciones», respondió con voz firme a pesar de las lágrimas. «Ya vendí la mayoría de mis cosas de lujo. Use ese dinero para lo que quiera, para comenzar a pagar aunque sea una fracción de lo que le debemos. Y voy a conseguir un trabajo real, no solo algo temporal hasta que las cosas mejoren. Voy a aprender a sostenerme a mí misma». Matilde me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Era mi decisión ahora. Podía dejarlos caer completamente, permitir que el banco se llevara el apartamento, dejar que aprendieran la lección de la manera más dura posible. O podía ofrecerles una oportunidad de redención, aunque no sería fácil y no sería gratis. «Hay una condición», dije finalmente. «Varias, de hecho». Los tres me miraron con atención desesperada. «Primero, Marcos, tú vas a empezar terapia. Necesitas entender por qué elegiste a tu esposa sobre tu madre, por qué tu autoestima está tan atada a cosas materiales. Hasta que no entiendas eso, seguirás cometiendo los mismos errores». Él asintió vigorosamente. «Lo haré. Empezaré mañana mismo si es posible». «Segundo, Ariana, tú también vas a terapia. Y vas a conseguir un trabajo como dijiste. No algo glamoroso, algo real donde aprendas el valor del dinero ganado con esfuerzo». «Sí, lo haré. Lo prometo». Tercero, van a mudarse del apartamento. Marcos palideció. «¿Mudarnos? ¿A dónde?» «Tengo una propiedad más pequeña, un departamento de 2 habitaciones en un edificio modesto pero seguro. La renta será de $1,200 mensuales, que ustedes pagarán de sus propios ingresos. Sin ayuda mía. Quiero recibos de pago, quiero ver que están manejando su propio dinero responsablemente». Ariana tragó con fuerza pero asintió. «Está bien. Lo que sea necesario». Cuarto, cada mes durante los próximos 2 años, quiero que vengan a cenar conmigo. No en restaurantes elegantes, en mi casa. La casa que ustedes consideraban vieja y deprimente. Quiero conversaciones reales, quiero conocer sus vidas reales, no las versiones editadas que muestran en redes sociales. «Por supuesto», dijo Marcos rápidamente. «Cada semana si quieres, mamá. Mensual es suficiente. Necesito ver progreso, no actuación». Miré a Celia, quien había permanecido callada durante varios minutos. «Y tú, Celia, tú regresas a España mañana, así que no puedo obligarte a nada. Pero quiero que entiendas algo. Tu arrogancia casi destruye la relación entre mi hijo y yo. Tus palabras envenenadas plantaron semillas de duda y superioridad en tu hermana». Celia tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Lo entiendo. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Yo juzgué su valor por su apariencia externa, y eso dice más sobre mi carácter que sobre el suyo. Me alegra que lo reconozcas. Ahora vete a España y piensa largo y tendido sobre el tipo de persona que quieres ser. Porque si alguna vez vuelves a visitar a tu hermana, y si alguna vez vuelves a tratarme con ese desprecio, te prometo que no habrá segunda oportunidad». «Entendido. Entendido», susurró. Matilde se acercó con 3 documentos nuevos. «Estos son contratos de arrendamiento para el departamento que Antonia mencionó. Necesitan firmarlos si aceptan los términos.
También hay un plan de pago sugerido para que comiencen a reembolsar al menos una porción de lo que se les dio durante estos años. No es obligatorio legalmente, pero sería un gesto de buena fe. Marcos tomó el documento con manos temblorosas. ¿Cuánto del 1.200.000 esperas que devolvamos? Nada, respondí. Su cabeza se levantó bruscamente, confusión en sus ojos. Ese dinero fue un regalo, aunque ustedes no lo sabían. No espero que me lo devuelvan, pero sí espero que aprendan de esta experiencia. Que enseñen a sus futuros hijos, si los tienen, sobre el valor del dinero, sobre la humildad, sobre no juzgar a las personas por las apariencias. Ariana sollozó de alivio. Gracias. Dios mío, gracias. No merecemos tanta generosidad. Tienes razón, no la merecen. Pero yo no soy el tipo de persona que se venga destruyendo completamente a otros. Soy el tipo de persona que da lecciones duras cuando es necesario, pero siempre con la esperanza de que conduzcan al crecimiento. Adrián cerró su portafolio y se puso de pie. Mi trabajo aquí está terminado. Marcos, Ariana, espero que aprovechen esta oportunidad. Antonia es una mujer extraordinaria y tuvo que hacer algo extraordinariamente doloroso para enseñarles esta lección. No la desperdicien. Les estrechó la mano a ambos y salió del salón privado, dejándonos con la tensión todavía palpable en el aire. Matilde también comenzó a recoger sus cosas. Los documentos de arrendamiento pueden firmarlos esta semana. Tienen hasta el viernes para desocupar el apartamento actual. El banco ya inició el proceso, así que no hay vuelta atrás en ese aspecto. Pero al menos tendrán un lugar donde vivir, uno que se ajusta a su realidad financiera. Después de que Matilde también se retirara, quedamos solo los cuatro en ese salón que de repente parecía demasiado grande y demasiado silencioso. Marcos rompió el silencio primero. Mamá, hay algo que necesito saber. Esa noche, cuando cancelaste todo, ¿sentiste satisfacción? ¿Sentiste alegría al vernos sufrir? La pregunta me tomó por sorpresa por su honestidad brutal. No, respondí después de pensarlo. No sentí alegría. Sentí tristeza. Sentí dolor. Sentí como si hubiera fallado como madre porque de alguna manera crié a un hijo que valoraba más las apariencias que a su propia familia. Pero también sentí determinación. Determinación de que si íbamos a tener alguna relación real en el futuro, tenía que estar basada en la verdad, no en mentiras cómodas. Ariana se limpió las lágrimas. ¿Y nosotros? ¿Ariana y Marcos como pareja? ¿Crees que podemos sobrevivir esto? No lo sé, admití honestamente. Esta crisis va a poner a prueba su matrimonio de maneras que no pueden imaginar. Van a pasar de vivir en un apartamento de lujo a uno básico. Van a tener que cocinar en casa en lugar de comer en restaurantes. Van a discutir sobre dinero, sobre sacrificios, sobre quién tiene la culpa. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba a la bahía. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura. Pero si pueden sobrevivir esto, si pueden aprender a amarse sin el barniz del dinero y las posesiones materiales, entonces tal vez tengan una oportunidad de construir algo real. Algo que valga la pena. Marcos se acercó y se paró junto a mí, mirando la misma vista. ¿Cómo lo hiciste, mamá? ¿Cómo soportaste años de ser invisible, de ser menospreciada, y aún así seguiste ayudándonos? Porque eso es lo que hacen los padres. Amamos incluso cuando no nos aman de vuelta de la misma manera. Damos incluso cuando no recibimos gratitud. Pero hay un límite, Marcos. Y ese límite fue cruzado en aquella cena cuando tu esposa me dijo que no era lo suficientemente importante. En ese momento, me di cuenta de que si seguía siendo invisible, moriría siendo invisible. Y decidí que merecía ser vista. Él asintió lentamente, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Te veo ahora, mamá. Por primera vez en mi vida adulta, realmente te veo. Y eres magnífica. Sus palabras me rompieron de una manera que nada más en esa noche lo había hecho. Me giré y lo abracé, sintiendo su cuerpo temblar con sollozos. Vamos a estar bien, susurré. No será fácil, no será rápido, pero vamos a estar bien. Después de un largo momento, nos separamos. Ariana se había acercado también, dudando si tenía derecho a formar parte de este abrazo familiar. La miré y extendí mi brazo.
Ella se acercó rápidamente, uniéndose al abrazo con un sollozo de alivio. Gracias, murmuró contra mi hombro. Gracias por no renunciar a nosotros completamente. Cuando finalmente nos separamos, Celia seguía sentada en su lugar, mirando la escena con una expresión de profundo arrepentimiento. Señora Antonia, dijo con voz quebrada, yo sé que no tengo derecho a pedir nada, pero puedo al menos despedirme apropiadamente. Me acerqué a ella. Por primera vez, vi más allá de su arrogancia y vi a una mujer insegura que usaba la crueldad como armadura. Puedes, dije simplemente. Ella se puso de pie y me extendió la mano formalmente. Pero en lugar de estrecharla, la abracé brevemente. Aprende de esto, Celia. Aprende que la verdadera elegancia no viene de la ropa cara o los modales refinados. Viene de cómo tratas a las personas cuando crees que no pueden darte nada a cambio. Lo haré, prometió. Juro que lo haré. Salimos del restaurante juntos, un grupo extraño de personas conectadas por sangre, matrimonio y ahora por esta verdad devastadora que había sido revelada. En el estacionamiento, antes de separarnos, Marcos me tomó la mano. Mamá, ¿puedo preguntarte algo más? Por supuesto. Esa llamada que recibiste a las 2 de la madrugada, la que mencionaste al principio sobre algo que había pasado y que tenía que ver contigo. ¿Eso realmente sucedió o fue parte de tu plan para traernos aquí? Sonreí levemente. Sucedió. Ariana me llamó desesperada cuando el banco le notificó sobre el embargo inminente. Estaba histérica, diciendo que algo terrible había pasado y que de alguna manera involucraba a mí. Por supuesto que involucraba a mí. Yo había orquestado todo. Pero ella no lo sabía en ese momento. Ariana se cubrió el rostro con las manos, avergonzada. Dios, estaba tan asustada esa noche. Pensé que alguien te había hecho algo, que tal vez por eso el dinero había dejado de llegar. Nunca imaginé que tú eras la fuente. Esa es exactamente la razón por la que todo esto era necesario, dije mirándola directamente a los ojos. Ustedes crearon una narrativa en sus mentes donde yo era la víctima, la pobre viejita que necesitaba ser tolerada. Nunca consideraron que yo pudiera ser la protagonista de mi propia historia, la arquitecta de mi propio destino. Y mucho menos que yo fuera la fuerza invisible que sostenía sus vidas. Nos quedamos de pie en el estacionamiento bajo las luces naranjas de las farolas. El aire nocturno era fresco, casi frío, y el sonido distante de las olas rompiendo contra el muelle creaba una banda sonora surreal para este momento. ¿Y ahora qué?, preguntó Marcos. ¿Cómo seguimos desde aquí? Ahora viven, respondí. Viven sin mi dinero pero con mi amor, que siempre estuvo ahí aunque no lo vieran. Construyen una vida basada en sus propias capacidades. Se equivocan, aprenden, crecen. Y cuando vengan a cenar el próximo mes, me cuentan sobre sus errores y sus victorias, y yo estaré ahí para escuchar. No para rescatar, no para resolver, solo para escuchar. Ariana asintió, limpiándose las últimas lágrimas de la cara. Vamos a hacerlo bien esta vez. Lo prometo. No me lo prometas a mí, dije suavemente. Prométanselo a ustedes mismos. Celia se adelantó, sus tacones altos resonando contra el pavimento. Señora Antonia, mi vuelo sale mañana a las 10 de la mañana. Probablemente no la vuelva a ver por un tiempo. Pero quiero que sepa que esta noche cambió algo en mí. No sé exactamente qué todavía, pero siento que me quitaron una venda de los ojos. Bien, dije. Mantén esos ojos abiertos cuando regreses a España. Mira realmente a las personas. No sus zapatos, no sus autos, no sus trabajos. Míralas a ellas. Nos despedimos ahí, cada uno subiendo a su propio auto. Vi a Marcos y Ariana alejarse en su Mercedes, ese auto que pronto tendrían que vender también porque no podrían mantener los pagos. Vi a Celia partir en su taxi hacia el hotel. Y luego me quedé sola en el estacionamiento vacío, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Matilde apareció a mi lado, había estado esperando discretamente cerca de su auto. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Exhausta, admití, pero también liberada. Como si finalmente hubiera soltado una carga que llevaba años cargando. Fuiste dura con ellos, observó Matilde. Necesitaban dureza. La suavidad los había arruinado. Nos quedamos en silencio por un momento.
¿Crees que realmente cambiarán?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí honestamente. Pero les di las herramientas. El resto depende de ellos. Si eligen volver a sus viejos patrones, al menos lo harán sin mi dinero sosteniéndolos. Y si eligen cambiar realmente, entonces tal vez, solo tal vez, podamos construir algo genuino juntos. Matilde me abrazó. Eres una mujer extraordinaria, Antonia. Siempre lo has sido. Me alegra que finalmente decidiste mostrárselo al mundo. No al mundo, la corregí. Solo a las personas que importan. Manejé de regreso a mi casa modesta, esa casa que pronto renovaría porque ya no tenía que mantener la ilusión de ser pobre. Aparqué mi viejo auto en la entrada y me quedé sentada por un momento, mirando las ventanas con cortinas desgastadas, el jardín que necesitaba atención, la puerta que requería una mano de pintura. Había vivido aquí en este disfraz autoimpuesto durante tanto tiempo que casi había olvidado que era exactamente eso, un disfraz. Mañana llamaría a un contratista. Era hora de vivir en una casa que reflejara quién era realmente. No ostentosa, nunca sería esa persona, pero cómoda, digna, mía. Entré a la casa y me preparé un té. Me senté en mi sillón gastado, el mismo donde me había sentado hace 3 semanas cuando tomé la decisión de cancelar todo. Encendí la televisión, pero no le presté atención. Mi mente estaba demasiado ocupada procesando todo lo que había sucedido. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos. Mamá, llegamos a casa. Bueno, todavía es nuestra casa por unos días más. Ariana y yo hemos estado hablando. Estamos asustados, pero también extrañamente esperanzados. Por primera vez en años, vamos a construir algo real. Gracias por amarnos lo suficiente como para dejarnos caer. Te amo. Sonreí a través de las lágrimas que no sabía que estaban formándose. Respondí simplemente, yo también te amo, hijo. Siempre. Llegó otro mensaje, esta vez de Ariana. Señora Antonia, no tengo palabras suficientes para expresar mi arrepentimiento y mi gratitud. Usted me mostró esta noche quién quiero ser cuando crezca. Una mujer de sustancia, no solo de superficie. Voy a pasar el resto de mi vida intentando ganarme su respeto. Gracias por no renunciar a nosotros. Le respondí, el respeto se gana con acciones consistentes, no con palabras bonitas. Demuéstramelo, Ariana. Demuéstratelo a ti misma. 3 meses después, estaba sentada en mi cocina recién renovada, ahora con gabinetes modernos y electrodomésticos nuevos, cuando escuché el timbre. Era la noche de nuestra cena mensual. Abrí la puerta y encontré a Marcos y Ariana de pie con una botella de vino barato y flores del supermercado. No es mucho, dijo Marcos con una sonrisa tímida, pero lo pagamos con nuestro propio dinero. Es perfecto, dije aceptando los regalos. Entraron a la casa y noté los cambios inmediatamente. Marcos se veía más delgado pero más saludable, como si hubiera estado durmiendo mejor. Ariana no llevaba maquillaje excesivo, su ropa era de tiendas departamentales normales, y se veía más real, más auténtica que nunca. Durante la cena, me contaron sobre sus luchas. Ariana había conseguido trabajo como asistente administrativa en una firma de contabilidad. El salario era modesto pero honesto. Marcos había sido degradado en su trabajo después de perder el contrato de Miami, pero estaba trabajando duro para recuperar la confianza de sus superiores. El apartamento es pequeño, admitió Ariana. A veces extraño el espacio, la vista, las comodidades. Pero también hay algo liberador en vivir dentro de nuestros medios. No tengo que pretender ser alguien que no soy. Y la terapia está ayudando, agregó Marcos. Estoy empezando a entender por qué valoraba tanto las opiniones externas. ¿Por qué necesitaba la validación de tener cosas caras? Tiene que ver con sentirme inadecuado, con querer probar algo. ¿Probar qué? Pregunté con genuina curiosidad. Que era digno de ti, respondió suavemente. Crecí sabiendo que había sacrificado tanto por mí. Y en lugar de honrar esos sacrificios viviendo bien, sentí que tenía que ser extraordinario. Rico, exitoso, impresionante. Porque nada menos parecía suficiente. Mi corazón se apretó. Marcos, tú siempre fuiste suficiente. Desde el día que naciste, fuiste suficiente. Lo sé ahora, dijo con lágrimas en los ojos.
O al menos estoy empezando a saberlo. El terapeuta dice que llevará tiempo, pero estoy haciendo el trabajo. Terminamos la cena hablando de cosas simples. Programas de televisión, libros que habían leído, chismes del vecindario de su nuevo edificio. Era ordinario, cotidiano, real. Y era hermoso. Cuando se fueron esa noche, los abracé en la puerta. Estoy orgullosa de ustedes, dije. Del progreso que están haciendo. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, dijo Ariana. Pero estamos caminando en la dirección correcta finalmente. Los vi alejarse en el auto usado que habían comprado después de vender el Mercedes. No era elegante, pero funcionaba. Como sus vidas ahora. No elegantes, pero funcionando. 6 meses después de aquella cena reveladora, recibí una llamada inesperada. Era de Celia desde España. Señora Antonia, sé que no tengo derecho a llamar, pero necesitaba contarle algo. ¿Qué sucede, Celia? Renuncié a mi trabajo en la firma de relaciones públicas. Estaba trabajando con clientes que promovían cosas en las que no creía, vendiendo mentiras elegantes. Después de lo que pasó en esa cena, no podía seguir haciéndolo. ¿Y qué estás haciendo ahora? Comencé a trabajar con una organización sin fines de lucro que ayuda a mujeres emprendedoras de bajos recursos. Gano la mitad de lo que ganaba antes, pero me levanto cada mañana sintiendo que mi vida tiene propósito. Quería agradecerle por mostrarme que el verdadero valor no está en lo que proyectas, sino en quién eres cuando nadie está mirando. Sonreí. Me alegra escuchar eso, Celia. Realmente me alegra. Después de colgar, salí a mi jardín recién restaurado. Las flores que había plantado estaban floreciendo. Me senté en el banco nuevo bajo el árbol viejo y miré mi casa. Ya no era la casa destartalada que usé como disfraz. Ahora reflejaba quién era yo, una mujer de sustancia que había aprendido que el verdadero poder no viene de cuánto tienes sino de cuánto das, cuándo dar y crucialmente, cuándo dejar de dar. Mi teléfono sonó con otro mensaje de Marcos. Era una foto de él y Ariana en su pequeño apartamento, sonriendo genuinamente frente a una cena casera. El mensaje decía: Año nuevo en casa. Cocinamos nosotros mismos. No es elegante, pero es nuestro. Gracias por enseñarnos la diferencia. Miré la foto por un largo rato. No era la vida perfecta que ellos habían tenido antes, la vida construida sobre mi dinero secreto y sus ilusiones compartidas. Pero era real. Era honesta. Era suya. Y eso lo hacía infinitamente más valioso. Me recosté en el banco y cerré los ojos, sintiendo el sol de la tarde en mi cara. Había tomado destruir su mundo para que pudieran construir uno verdadero. Había tomado mostrarles mi poder para que pudieran encontrar el suyo. Había tomado mi ausencia para que apreciaran mi presencia. No me arrepentía de nada. Ni del dinero que les di durante años, ni de la decisión de quitarlo, ni de la revelación devastadora que cambió todo. Porque al final, no se trataba de castigarlos. Se trataba de liberarnos a todos de las mentiras cómodas que nos habían aprisionado. Se trataba de enseñarles que el respeto no se compra, pero el silencio, cuando finalmente se rompe, lo destruye todo. Y lo reconstruye mejor.